Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos para poder escuchar la palabra de Dios, para poder cantarle a nuestro Dios. Y vemos los sentimientos encontrados. Por un lado, el grupo de alabanza grabó en el viejo edificio de nuestra iglesia. Yo estoy aquí predicando en el edificio nuevo. Dice Ageo 2:9 que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y en eso confiamos y eso nos anima para seguir adelante, y eso es parte de lo que Dios nos da como seres humanos, como hijos de Dios, de poder recibir las bendiciones de parte de Él. El día de hoy voy a hablar lo que Dios promete si lo obedecemos. ¿Qué es lo que Dios promete si usted y yo somos fieles a obedecer la palabra de Dios? Hemos estado hablando durante este mes de julio sobre la fe. Estuvimos hablando en el primer domingo, saliendo para ser de bendición. Hablamos de la fe de Abraham y dijimos que Dios nos bendice para ser de bendición a otras personas, pero necesitamos tener fe de que el Señor nos va a bendecir para poder nosotros bendecir a otras personas en todo lo que podamos hacer por ellas. También estuvimos hablando que nuestra fe iba a ser probada. La vimos en el pueblo de Israel, de cómo Dios los probó, y sin duda que nosotros también, nuestra fe será puesta en prueba para ver qué tanto nuestra fe está fortalecida, arraigada en el Señor. Y la semana pasada miramos que la fe nos presenta desafíos, que teníamos que tomar desafíos en nuestra vida y poder avanzar, y que los desafíos que se nos enfrentan poderlos tomar en el nombre del Señor Jesús. Hoy vamos a hablar cómo recibir las promesas de Dios. Deuteronomio 5:33 dice: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan y prosperen. Sigan por el camino, es decir, obedezcan lo que el Señor nos ha trazado en su palabra. ¿Para qué? Para que podamos vivir y que el Señor nos prospere. Para recibir las promesas de Dios, tenemos que tener fe en Él, confiar en Dios. Esto implica que debemos de obedecer. Y es que la fe y la obediencia van de la mano. No podemos separar nosotros la fe de la obediencia. Porque cuando alguien nos dice que hagamos algo, si confiamos realmente en esa persona, lo vamos a obedecer. Por ejemplo, cuando nosotros vamos con el doctor nos dice lo que tenemos que tomar, nos da una receta. Si nosotros confiamos realmente en el doctor, obedecemos lo que nos está mandando tomar. Pero si nosotros dudamos de lo que el doctor nos está diciendo, no compramos la receta, la medicina, no lo obedecemos. Y es que la fe va a un lado de la obediencia. Quiero decirte que Dios hizo algunas promesas increíbles en su palabra. Y necesitamos nosotros entender que esas promesas están condicionadas a nuestra obediencia. Él es muy específico en lo que Él nos está pidiendo y en lo que nosotros tenemos que obedecer. Mira, te voy a dar algunas promesas que el Señor nos da si nosotros obedecemos. Dios bendice a los que le obedecen. Dice Proverbios 16:20: el que atiende la palabra prospera. El que atiende la palabra, el que la obedece, va a prosperar. Dios nos da lo que pedimos porque obedecemos sus mandatos. Dice 1 Juan 3:22: y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dios nos va a prosperar en todo si obedecemos su palabra. Salmo capítulo 1, 2, 3 dice: sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera.
Constantemente la Biblia nos está diciendo que Dios nos va a prosperar, que Dios nos va a bendecir. Y quiero que podamos entender claramente eso de la prosperidad, porque no creemos en esa doctrina de la prosperidad donde dice que por tu fe o falta de fe tú no tienes un carro, tú no tienes una casa, o tú no eres rico. Estamos hablando de la prosperidad en una forma amplia, de la bendición espiritual que el Señor nos da, de la prosperidad de nuestra familia, de tener una familia unida, de tener hijos firmes en el Señor, de que lo que hacemos en nuestro trabajo, el Señor lo bendice y nos lleva adelante a cumplirlo y hacerlo bien. Prosperar es que en el caminar nos esté yendo bien. No es tanto de riquezas, que van incluidas, ¿verdad? Pero la prosperidad es algo más amplio. Tú tendrás perfecta libertad o una vida en libertad si obedeces la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 45, dice así el pasaje: viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos. Tendrás más sabiduría. Salmo 119, verso 100. Tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco tus preceptos. El Salmo 119 es un salmo hermoso basado en la palabra de Dios. Es decir, es un salmo que nos habla de la palabra de Dios y utiliza muchos sinónimos para hablar de la palabra de Dios, como preceptos, mandamientos, leyes, estatutos, juicios. Tú tendrás paz y seguridad si obedeces la palabra de Dios. Proverbios 1:33. Pero el que obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Serás próspero y exitoso. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. También dice la Biblia que tú serás grande en el reino de los cielos. Mateo 5:19. Cualquiera que las cumple, que cumple su palabra, ese será considerado grande en el reino de los cielos. Y por último, será recompensado. Quien respeta el mandamiento tendrá su recompensa. Proverbios 13:13. Podemos hablar de muchas promesas que el Señor nos da, pero todas tienen que ver con que nosotros obedezcamos. No sé si se acuerda ya en Deuteronomio capítulo 28, si no me equivoco. Es un capítulo donde Dios le dice al pueblo de Israel que si obedece, vendrían todas las bendiciones. Y es una lista de bendiciones. Pero también dice que si desobedecían, vendrían muchas maldiciones. Y viene una lista de todas las maldiciones que van a llegar si nosotros no somos obedientes a la palabra de Dios. La obediencia es la premisa detrás de todas las promesas. Dios nos da las promesas por su gracia, pero nosotros disfrutamos de sus promesas cuando seguimos sus direcciones y obedecemos su palabra. Hoy quiero hablar entonces de cómo recibir las promesas de Dios, lo que tienes que hacer para apropiarse de cada una de ellas. ¿Cómo recibir las promesas de Dios? 1. Obedece a Dios inmediatamente. Obedece a Dios inmediatamente. No te retrases, no te tardes, no postergues la obediencia a Dios. Cuando Dios te diga algo a través de su palabra, inmediatamente obedécelo. Salmo 119, versículo 32, dice así: corro por el camino de tus mandamientos. Corro por el camino de tus mandamientos. Otra versión dice: voy a obedecer tus mandamientos rápidamente. Haz lo que Dios nos está diciendo. No retardes, no pongas excusas. Lo más pronto, cuando tú escuches algo de Dios, ponlo en práctica. Si hay un momento en la vida cuando tienes que darte prisa, es en
en relación con la palabra de nuestro Dios. Obedece inmediatamente a Dios. ¿Te parezca o no te parezca? ¿Lo entiendas o no lo entiendas? Ahora, no tienes que entender algo para beneficiarte de ello. Por ejemplo, yo no entiendo cómo los aviones vuelan, cómo se sostienen, pero me beneficio al volar en ellos. Hay cosas que nosotros no podemos entender, pero las podemos disfrutar. No entiendo mucho de las computadoras, y menos ahora con las proyecciones, cómo he batallado, pero gracias a Dios por nuestro hermano Kevin, que siempre está ahí listo para responderme a todas mis dudas y cosas que le pregunto. Pero utilizo la computadora. Hay cosas que no podemos entender, pero si las obedeces, sin duda que Dios nos va a bendecir. Y hay cosas que nosotros no entendemos, ¿verdad? Y le decimos, Señor, ¿por qué Dios quieres que haga esto? No lo entiendo. Pero si tú obedeces, vas a recibir bendición. Creo que todos hemos experimentado, siendo como padres o siendo hijos, cuando nosotros le decimos algo a nuestros hijos que tienen que hacer, y muchas veces ellos no entienden, y a veces nosotros simplemente le decimos, tienes que hacerlo porque yo te lo digo. Y a veces así es con nuestro Dios. Tenemos que obedecerlo porque el Señor nos está diciendo, aun cuando no entendemos por qué nos lo están pidiendo. Tenemos que entender que necesitamos obedecer a nuestro Dios de una forma inmediata. Cuando Dios te dice que es de perdonar a una persona, lo tienes que hacer inmediatamente. No esperes a que lo sientas. No esperes a entender en tu mente por qué te hizo aquel daño o si lo debes de perdonar, etc. No, perdónalo inmediatamente, porque si no vas a comenzar a tener raíz de amargura y eso a la larga te va a perjudicar. Ahora, en cuestión de la obediencia, muchas veces nos sucede que tenemos algunas actitudes así como nuestros hijos la tienen cuando nosotros le hablamos y le decimos a nuestros hijos que vengan. Ellos nos dicen, ¿me hablas a mí? ¿Soy yo a quien me estás hablando? ¿O es a mi hermana o a mi hermano? Muchas veces así le decimos a nuestro Dios. Imaginar que mamá o papá está hablando con otra persona cuando realmente te habla al hijo o a ti. Ahora, otra actitud es postergar la obediencia. La obediencia, cuando tú le hablas a tus hijos para hacer algo y ellos dicen, no te escucho. ¿Sí? ¿Qué es lo que están haciendo? Están postergando. O la otra cuando dicen, ahorita voy. Y ese ahorita se vuelven días. Nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios inmediatamente si realmente queremos ser bendecidos y queremos recibir las promesas de Dios. En segundo lugar, si quieres recibir las promesas de Dios, tienes que obedecer a Dios completamente. Si todo lo que Él nos está diciendo. El problema de nosotros como cristianos es que a veces nos gustan ciertas partes de la palabra de Dios. Obedecemos una cosa, obedecemos otra cosa, pero no nos gusta muchas veces obedecer de forma completa. A veces nosotros decimos, voy a obedecer esta parte, pero la otra parte no. Fíjense lo que dice Salmo 119, versículo 4. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. Es decir, necesitamos nosotros obedecerlos totalmente, completamente toda la palabra de Dios. No está escogiendo qué versículos sí me agradan y los obedezco y qué otros no. Para poder hacerlo, obedecer a Dios completamente, tienes que entender dos verdades muy importantes. La primera de ellas es que la verdad de Dios, su palabra, sus mandamientos no cambian. No cambian. Es decir, el mandamiento que Dios nos da hace 2000 años o 2500 años sigue siendo vigente hoy. La cultura puede cambiar, las opiniones pueden cambiar, pero la palabra de Dios no cambia y eso lo tenemos que entender. Por eso necesitamos obedecer la palabra de Dios completamente, porque la verdad de Dios permanece para siempre.
robar, mentir, adulterar, codiciar, sigue siendo un pecado y Dios nos dice que no lo hagamos. No importa las circunstancias, no importa la cultura, no importa los tiempos. La segunda cosa que tienes que entender es que Dios tiene una perspectiva más amplia que tú. Dios sabe por qué nos da sus mandamientos para nuestras vidas. A veces pensamos que los mandamientos de Dios que nos ha puesto Dios son para hacernos la vida imposible, pero no. Por ahí miré un dibujo, ¿verdad? Que los mandamientos de Dios son una cerca para que nosotros no los atravesemos y podamos irnos al fondo del hoyo. ¿Sí? Los mandamientos de Dios son buenos para nuestras vidas. Muchas veces no sabemos por qué nos lo pide, pero lo tenemos que hacer. Necesitamos nosotros confiar en el Señor, que lo que Él nos está pidiendo es lo mejor para nosotros. La tentación más vieja no es la lujuria, no es la mentira, no es la glotonería o cualquier otro pecado. La tentación más antigua es la de dudar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan allá en el Génesis capítulo 3? Cuando Eva ve la serpiente, que es Satanás, y le comienza a meter duda diciéndole, con que Dios te ha dicho que no comas y no hagas esto y esto y esto, le estaba metiendo la duda de confiar en Dios. Y esa es la tentación más grande que tenemos, dudar de la palabra de Dios. Había un hombre que estaba enfermo de lepra, y el siervo de Dios le dijo, ve y báñate en el río Jordán. Aquel hombre dijo, eso es humillante. Y el siervo de Dios, Eliseo, le dijo, claro, tienes que estar humillándote delante de Dios. Y aquel hombre obedeció, fue y se sumergió al río Jordán 7 veces y después fue sanado. ¿Qué hizo este hombre? Confió en lo que Eliseo le estaba diciendo, fue obediente. Ahí vemos cómo la fe y la obediencia están juntas. La obediencia incompleta, escucha bien esto, la obediencia incompleta, la obediencia parcial, no es solamente desobediencia, es falta de confianza. La obediencia incompleta, la obediencia parcial, no es solamente desobediencia, es falta de confianza. Y de confianza en Dios. Cuando tú y yo no obedecemos, es porque no estamos confiando en Dios. El tercer punto, debes obedecer a Dios alegremente. No solamente inmediatamente, completamente, sino alegremente. Salmo 119, versículo 16 dice, en tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. El Salmo 119, versículo 47 dice así, pues amo tus mandamientos y en ellos me regocijo, pues amo tus mandamientos. Es decir, cuando uno obedece a Dios, lo debe de ser de forma alegre. Debemos de tener la misma actitud que el salmista, de poder alegrarnos en la palabra de Dios y poder obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué el obedecer los mandatos de Dios son un placer? En primer lugar, porque voy a tener menos problemas. Cuando yo entiendo esto, entonces yo voy a obedecer alegremente la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la experiencia cuando compramos algún artículo, lo sacamos de la caja, lo queremos armar y ya después que estamos ahí armándolo, ya no sabemos qué hacer con el artículo? Es más, hasta algunos hemos quebrado alguna pieza porque no supimos ponerlo. ¿Y qué tenemos que hacer? Irnos a las instrucciones. La primera instrucción que nos dice el libro que viene ahí con el artículo es: lee primero las instrucciones antes de poder armar aquel artículo. Y nosotros lo hacemos. Así es igual con la palabra de Dios. Dios nos dice: tienes que leer mi manual para que te vaya bien en la vida. Y a veces nosotros decimos: no, Señor, yo sé más.
de esta vida que tú. Pero la palabra de Dios es un manual que el Señor nos ha dejado. Y al podernos obedecer ese manual, la Biblia, voy a tener menos problemas. La segunda razón por la cual yo necesito o debo de obedecer alegremente la palabra de Dios es porque voy a recibir las promesas de Dios. Ya lo hemos estado diciendo. Al obedecer, Dios va a cumplir sus promesas porque estoy obedeciendo lo que Él está diciendo. Y en tercer lugar, porque amo a Dios y quiero agradarle. No hay más gozo y alegría de poder agradar a Dios, de saber lo que Él nos está diciendo en su palabra y poderlo obedecer porque lo amamos. Cuando uno ama a una persona, trata y busca las formas de poder agradarle. ¿Cómo sabe Dios que le amamos? Juan 14:15 dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Sí? Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Esa es la forma en que nosotros podemos saber que realmente amamos a Dios. ¿Cuánto estamos obedeciendo la palabra de Dios? Y por último, en cuarto lugar, obedécele continuamente. Obedécele continuamente. Sin duda que la vida cristiana no es una carrera de 100 metros, sino es un maratón y dura toda la vida la carrera cristiana. Y tenemos que obedecerle continuamente, no solamente cuando me va bien en la vida, sino constantemente yo tengo que obedecer a Dios. No obedecemos a Dios esporádicamente. Este año sí, el otro no, el que sí, quién sabe, no. Yo tengo que esforzarme por obedecer a Dios continuamente. Salmo 119, versículo 112 dice: inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. Es decir, hasta la muerte, hasta que Dios me quite la vida, seguiré obedeciendo la palabra de Dios. Inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el final de mi vida. ¿Ya has elegido? Yo sí. He elegido obedecer a Dios. Aunque a veces no entienda por qué me pide ciertas cosas. Aunque a veces no me gusten las cosas que me pide, yo voy a obedecer a Dios porque yo quiero la bendición de Dios. Quiero la bendición para mis hijos. ¿Por qué me dice Dios? ¿Por qué no me dice Dios lo que tengo que hacer? He estado orando por estas cosas y aquellas cosas, nos preguntamos, ¿y por qué Dios no me dice su voluntad? ¿Sabes por qué muchas veces Dios no nos da más guía? Porque no hemos obedecido lo que ya nos ha dicho. Nosotros en el discipulado tenemos establecido esto, que en la lección número 3, que tiene que ver con el bautismo, tú se le enseñas a tu discípulo. Si el discípulo no se quiere bautizar, detenemos el discipulado. Porque el discipulado no es simplemente de saber, de tener conocimiento, sino es de obedecer. Y si el discípulo no obedece en ese primer paso, que es el bautismo, sin duda que no va a obedecer lo demás. Por eso detenemos el discipulado. Le volvemos a enseñar la lección si no ha entendido lo que es el discipulado, el bautismo, para que lo pueda entender. Y si no lo ha entendido, pues volvemos a la primera lección para saber si esa persona es sano o no es sano, si ha aceptado a Jesús. Porque si lo ha aceptado como Señor y Salvador de su vida, se va a bautizar. Necesitamos nosotros entender que la obediencia es importante en nuestra vida. Durante este mes que hemos hablado sobre la fe, ¿has puesto en práctica lo que has escuchado? La semana pasada dijimos que necesitamos aceptar a Cristo, bautizarnos, servir en algún ministerio y dar tu diezmo. ¿Lo has hecho? No nos engañemos pensando que el oír acerca de la fe, el tomar nota cada domingo o al aprender, me va a ayudar a crecer. El crecimiento viene por la obediencia a la palabra de Dios. Dice la Biblia, la fe sin actos está muerta. La fe sin obras está muerta. Tiene que actuar de acuerdo a la fe.
lo que hemos estado diciendo esta mañana es la cosa más fundamental, básica del crecimiento cristiano, la obediencia. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Déjeme hacerte algunas preguntas antes de terminar. ¿Qué revela acerca de tu fe y amor tu obediencia a Dios? Escucha bien la pregunta. ¿Qué revela acerca de tu fe y amor tu obediencia a Dios? ¿Es tu obediencia a Dios inmediata o retardada? ¿Es completa o es parcial? ¿Tu fe y obediencia es alegre o siempre tienes que andar, ay, otra vez el Señor me está pidiendo esto? ¿Es continua o es esporádica? ¿Qué es lo que sabes que tienes que hacer y no lo has hecho? ¿En dónde ha sido incompleta tu obediencia? Responde estas preguntas. Y en este día, dile al Señor: Señor, yo quiero obedecerte. Me cuesta, pero yo quiero obedecerte. Yo quiero amarte, Señor, con todo mi corazón. Porque tú me has amado y me has bendecido tanto, que yo quiero decirte el día de hoy que quiero entregar mi vida a ti y quiero vivir para ti en obediencia hasta el final, hasta que tú quieras llevarme hasta ese día, serte fiel y ser obediente. Vamos a orar a nosotros. Padre Celestial, damos gracias. Padre, tu palabra nos dice que hay muchas promesas para nuestras vidas. Hay muchas promesas de bendición, de ayuda, de protección. Hay muchas promesas, Señor, que tú quieres darnos. Pero, Señor, tú nos pides obediencia. Están condicionadas a nuestra obediencia. Muchas veces, Señor, nuestra vida no ha sido próspera. Nuestra vida, Señor, no se ha ido bien. Hemos tenido problemas, conflictos, dificultades. Y ha sido porque no hemos sido obedientes a tu palabra. Bendice a cada oyente, a cada hermano, a la misma iglesia que nos hemos unido, para que podamos, Señor, inclinar nuestro corazón delante de ti y poder el día de hoy tomar la decisión de obedecerte, Señor. Te amamos, Padre Celestial. Ayúdanos a amarte más. Es decir, ayúdanos a obedecerte más. Muchas gracias te damos, Dios, porque quieres ayudarnos en nuestras vidas, porque quieres llevarnos adelante, porque quieres vernos bien, porque somos tus hijos. Pero tú nos dices que necesitamos obedecer. Muchas gracias, Padre, por este tiempo. Ayúdanos y ayúdanos a confiar en tu palabra, que todo lo que dice tu palabra es verdad y es para el bien de nosotros si obedecemos tus preceptos y tus mandamientos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.